duradero, solo como el andamio en el que él se apoyaba hasta que estuviera lista la estructura definitiva. Y ahora están decorando esa estructura. Misma terraza, mismas luces, todo igual, excepto que el nombre en el contrato no había cambiado. Y los nombres, cuando van ligados al dinero, importan. Deslicé el recibo dentro de una carpeta manila y la rotulé con tinta negra y ordenada. Lugar, depósito. Querían mi silencio, pero el silencio tiene condiciones. Y las mías ya han vencido. Llevaba perlas. Por supuesto que sí. Un collar de 3 vueltas ajustado al cuello, impecable sobre su blusa color champán. El pintalabios hacía juego con el vino. El tono de voz con un cuchillo. Se suponía que era un almuerzo informal, de esos que empiezan con cortesías y terminan con un abrazo vacío. Pero para el segundo plato, el aire ya se había espesado. El camarero acababa de retirar los entrantes cuando ella se inclinó hacia adelante y ladeó la cabeza, como siempre hacía justo antes de soltar alguna indirecta envuelta en terciopelo. Inés, querida, empezó apoyando la mano con ligereza sobre la copa, ¿te has planteado alguna vez qué tipo de legado quieres dejar? No era una pregunta real, no de las que esperan respuesta. Siguió antes de que pudiera decir nada. El matrimonio no va solo de amor, es cuestión de alineación, de valores, de que las familias encajen. Entrecerró un poco los ojos y a veces, por mucho que quieras a alguien, las piezas simplemente no encajan. Mantuve el rostro inmóvil. Neutro. Esa expresión que había practicado frente al espejo y en reuniones, la que dice, te escucho, pero no me doblo. Siempre he admirado tu ambición, añadió, con los labios curvados en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Eres muy capaz, pero Marcos necesita a alguien que sepa construir un hogar, alguien que le deje espacio para liderar. No respondí, no hacía falta. Ese era el punto. No estaba invitando a un diálogo. Estaba lanzando una advertencia disfrazada de reflexión. No era la primera vez que pinchaba en los bordes de mi identidad. Comentarios sutiles sobre mi carrera, las horas largas, los viajes sola. Una vez, tomando un espresso en mi piso, me soltó que las esposas de verdad no necesitan calendarios para recordar aniversarios. Pero aquel día abandonó toda pretensión. Ese día me dijo que no era material de esposa. Su voz no subió, su expresión no cambió, pero el mensaje llegó con fuerza. ¿Y Marcos? No dijo ni una palabra. Removió el café, miró el móvil, cambió de tema. Después, en el coche, le pregunté si estaba de acuerdo. Se rió, ligero, como si nada. Se preocupa demasiado, no te lo tomes a mal, es de otra época. Dejé el tema, no porque le diera la razón, sino porque en ese momento lo vi claro. La jerarquía, la dinámica de poder. Él nunca iba a luchar por mí. Siempre iba a dejarse llevar, a permitir que la corriente de las expectativas de su madre lo arrastrara hacia donde fuera más fácil. Y ahora, esa corriente lo había llevado al altar, con otra, alguien más adecuada, alguien preaprobada. Pero ninguno de ellos recordó el detalle más importante, el lugar soñado, la terraza perfecta de la que ella presumía ante su grupo de bridge, la que la hacía sentir que había orquestado algo refinado y grandioso. Seguía a mi nombre, y fuera o no adecuada, yo todavía tenía las llaves. No terminamos en el caos, no hubo portazos, ni gritos bajo la lluvia. Solo un martes por la noche con voces cansadas y demasiado espacio entre nosotros en el sofá. Recuerdo la luz de la lámpara de pie proyectando sombras largas en la pared. La playlist de jazz que siempre olvidábamos apagar sonaba de fondo, con algún viejo tema de saxofón que hacía que el silencio pesara aún más. Marcos estaba sentado en el borde del cojín, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos. Yo me mantenía erguida, la espalda recta, los dedos entrelazados sobre el regazo.
Habíamos llegado al punto en que todo ya se había dicho. Las explicaciones ensayadas, las súplicas silenciosas por intentarlo una vez más, las culpas sutiles que pasábamos de uno a otro como una brasa demasiado ardiente para sostenerla. No estamos funcionando, dije, con voz firme. Los dos lo sabemos. Asintió, despacio, con desgana. Quizás solo necesitamos espacio. Lo miré entonces, de verdad, al hombre en quien una vez creí, el que me traía café durante entregas urgentes, el que me besaba el hombro antes de que yo despertara, pero también al hombre que se cerraba, que sonreía para evitar conflictos, que dejaba que su madre me deshiciera en palabras mientras él guardaba silencio. Creo que ya hemos tenido todo el espacio que necesitábamos, respondí. No discutió. En su lugar empezamos a hablar de lo práctico. ¿Quién se quedaría el piso hasta que terminara el contrato? ¿Cómo repartir los gastos? El último mes de alquiler. La cuenta conjunta que abrimos para pagos compartidos, aunque él la usaba más que yo. Seremos justos, dijo. Nada de juegos, ¿vale? Vale. Nos dimos la mano, como socios disolviendo una empresa, como dos personas demasiado agotadas para seguir fingiendo. Se mudó a la mañana siguiente, se llevó su ropa, sus zapatillas, la cafetera de émbolo que nunca me gustó. Dejó atrás un cepillo de dientes, una botella de colonia a medio usar y una nota en la encimera que decía simplemente: «Gracias por todo. Lo siento». Doblé la nota y la guardé en el cajón donde van los recibos viejos. No por nostalgia, por costumbre. En los días siguientes, limpié. Pasé el trapo por las superficies, aspiré alfombras, abrí ventanas. Necesitaba aire, espacio no tocado por la historia compartida. Reprogramé el termostato, cambié la contraseña del Wi-Fi, reorganicé las estanterías. Actos silenciosos de recuperación. No hubo duelo. Solo un eco, una molestia constante como el ruido de fondo, no fuerte, pero persistente, de esos a los que aprendes a acostumbrarte. Lo nuestro no fue trágico, fue inacabado, descuidado, desgastado por la evasión y la falta de alineación. Y mientras me acomodaba a mi nuevo ritmo, cenas solas, fines de semana tranquilos, mañanas sin concesiones, pensé que ese era el final. Pensé que ambos nos iríamos, limpios y terminados, pero hay quienes no saben marcharse sin llevarse algo que no les pertenece. Marcos no gritó cuando terminamos, no luchó, pero olvidó que el silencio no significa rendición. Y yo no olvido los términos en los que quedamos. Era un hábito antiguo que nunca abandoné, guardarlo todo. Recibos, confirmaciones, contratos. No confiaba solo en la memoria. El papel hablaba más alto, especialmente cuando la gente empezaba a reescribir el pasado a su conveniencia. Así que cuando encontré el hilo de correos con la coordinadora del lugar, no fue por casualidad. Lo había etiquetado como boda y detalles del lugar. Llevaba meses quieto en mi bandeja de entrada, intacto desde el día en que reenvié la confirmación del depósito. El correo seguía ahí. Asunto, pago inicial recibido, confirmación adjunta. Lo abrí y ahí estaba, el archivo PDF, mi nombre como titular de la reserva, los datos de la tarjeta ocultos y la cláusula que más recordaba. El contacto principal seguirá siendo responsable del saldo final, salvo que se realice una transferencia formal por escrito. No había habido ninguna transferencia, ninguna firma nueva, ningún formulario enviado. Descargué el PDF y abrí una carpeta nueva en el escritorio. Factura, lugar. No era nostalgia, no era desamor, era cuestión de responsabilidad, de que me tratasen como si fuera invisible después de haber puesto miles de euros por un sueño que ya no era mío. Hacía meses que no pensaba en el sitio, no desde la ruptura. Había quedado en segundo plano, como todo lo que se suponía que íbamos a hacer. Pero ahora volví al centro, como una deuda que nadie esperaba que se cobrara. No actué de inmediato. Reuní, investigué,
Localicé el contrato original con el proveedor. Descargué los términos. Resalté las secciones importantes. Cláusula 7.1. El contacto principal se reserva el derecho a cancelar la reserva sin reembolso, salvo que se realice el pago completo antes de la fecha límite. Cláusula 8.3. Cualquier cambio en el contacto principal o en la responsabilidad de pago deberá ser confirmado por escrito y aceptado por ambas partes. Ambas partes. No solo él, ni su madre. Yo imprimí todo. Lo guardé en una carpeta manila. La rotulé claramente. Lugar legal. No por dramatismo, no por amenaza, sino porque necesitaba recordarme que esto ya no era personal, era una transacción, tal y como ellos me habían tratado. Luego llamé al lugar. Me atendió una mujer amable llamada Clara. Le di mi nombre. Ella lo confirmó. Sí, sigues figurando como titular, dijo. ¿Quieres hacer algún cambio? No, respondí. Solo quiero confirmar que no se ha pagado el saldo final. Pausa, teclado. Luego, no se ha pagado. El pago debe realizarse antes de las 17 de mañana. Si no, la reserva será cancelada. Eso era todo lo que necesitaba oír. Le di las gracias, colgué y anoté la hora en mis notas. El archivo estaba casi completo. Habían planeado una boda con mi depósito. Dieron discursos, organizaron mesas, enviaron invitaciones con tipografía cursiva y papel de lino suave. Pero olvidaron algo esencial. El lugar no estaba pagado por completo. Y a menos que lo estuviera, no habría boda. A media mañana empezaron las publicaciones. Fotos etiquetadas, videos entre bastidores, pies de foto rebosando alegría calculada. Deseando celebrar el amor. Está radiante. Es el hombre más afortunado del mundo. Observaba cómo se desplegaba la cronología desde mi cocina, el café enfriándose en mi mano. No hacía scroll por despecho, lo hacía como testigo, alguien que sabía cuánto de todo aquello era prestado, cuánto seguía siendo mío. El lugar aparecía detrás de ellos como un decorado, los mismos arcos, el mismo sendero ajardinado por el que una vez caminé con Marcos, hablando de flores y guirnaldas de luces. Él dijo que quería algo elegante pero sencillo. Yo lo hice realidad. Reservé cada proveedor, revisé cada cifra, cargué con esa visión en hojas de cálculo y correos enviados de madrugada, mientras él flotaba entre compromisos a medias y promesas suaves. Ahora lo reclamaban como si siempre hubiese sido suyo. Ella llevaba una bata de seda blanca. Sus amigas brindaban con mimosas. Su madre posaba en la entrada, barbilla levantada, como si presidiera una dinastía. Pero nadie parecía nervioso. Eso fue lo que más me llamó la atención. Nadie mostraba preocupación por el pago. Nadie parecía haber leído la factura final. ¿Por qué no lo habían hecho? Miré la hora. 11:38 de la mañana. La fecha límite era a las 17 ens. Había enviado el correo hacía horas. Un mensaje claro, profesional, con el asunto. Saldo final del lugar pendiente. Acción inmediata requerida. Adjunté la factura, el recordatorio del acuerdo y una línea precisa. Si no se realiza el pago antes del plazo establecido, la reserva será cancelada según lo estipulado en el contrato. Sin dramatismos, sin reproches personales, solo negocios. Incluí a Marcos, a su madre, a la coordinadora del lugar. Nadie respondió. No me sorprendió. Siempre habían preferido el silencio al conflicto. Preferían creer que si ignoraban algo incómodo, el tiempo suficiente acabaría desapareciendo. Pero esta vez no. Me recosté y miré por la ventana. El cielo estaba despejado, sin nubes, sin viento. Un día perfecto para casarse, a menos que el lugar no abriera sus puertas, a menos que las sillas siguieran apiladas, las luces apagadas, la música nunca sonara. Los imaginé preparándose con una confianza prestada, su vestido abrochado, sus gemelos ajustados, las fotos posadas,
y todo ese tiempo el lugar seguía sin pagarse. Un reloj haciendo tic-tac bajo la superficie. Ese es el problema con las apariencias. Solo se sostienen si los cimientos permanecen ocultos. Y yo ya había corrido el telón. No había venganza en esto, ni espectáculo, solo una promesa cumplida a mí misma, que no volvería a financiar sueños en los que no tenía cabida. Tenían las flores, la tarta, los discursos preparados, pero lo único que no tenían, lo único que necesitaban, era mi consentimiento. Y sin eso, lo que les quedaba era una fecha en el calendario y un escenario prestado. Volví a leer el contrato, no por duda, sino por certeza. Cláusula tras cláusula, cada una subrayada en la copia impresa que tenía sobre el escritorio. El lenguaje era tajante, legal, impersonal, pero el significado era claro. La falta de pago antes del plazo final implica la pérdida de la reserva, sin reembolsos, sin reprogramaciones, sin excepciones. Aún recordaba estar sentada en la oficina del lugar meses atrás, techos altos y olor a pintura fresca flotando en el aire. La coordinadora me guió por cada página. Fui firmando línea a línea. En aquel entonces parecía una preparación. Ahora era una prueba. Tenían hasta las 17 ELS. Escribí el correo de una sola vez, sin borradores, sin titubeos, solo las palabras necesarias. Para Marcos Suárez, Evelina Suárez. CC, Clara Redondo, coordinadora del lugar. Asunto, saldo final pendiente, acción inmediata requerida. Estimados Marcos y Evelina, por la presente, notifico formalmente el saldo pendiente correspondiente a la reserva del lugar en Terraza Elden, programada para mañana. Como contacto principal registrado, estoy obligada a asegurarme de que el pago final sea recibido antes de las 17 horas del día de hoy. Según el acuerdo firmado, la falta de cumplimiento de dicho pago conllevará la cancelación de la reserva, sin opción a reembolso ni reprogramación. Esta cláusula fue claramente especificada en el momento de la contratación. Adjunto encontrarán la factura original y el fragmento contractual correspondiente para su referencia. Atentamente, Inés Romero, adjunté los documentos. Revisé las direcciones. Hice clic en enviar. El silencio que siguió fue intencional. No actualicé la bandeja de entrada. No busqué acuse de lectura. Volví a mi té, dejé que se infusionara demasiado tiempo, permití que el día siguiera sin interrupciones. No era una amenaza, era una obligación. Se habían apoyado en mi nombre, en mi silencio, en mi tendencia a mantener la calma. Marcos siempre supuso que yo no causaría problemas, que asumiría el golpe en silencio y dejaría que construyeran su nuevo comienzo sobre mis aportaciones no reconocidas. Pero el silencio no es sinónimo de consentimiento. Y cuando alguien te convierte en el pilar financiero de una fantasía, olvida que puedes recordarlo. El teléfono no sonó, no llegó ningún mensaje. El grupo, del que nunca me eliminaron, vibró con una foto de las damas de honor sosteniendo bolsas de regalo y riendo. El pie de foto decía, preparativos terminados, hora de relajarse. Habría sido risible si no me resultara tan familiar. Esa calma de quienes creen que otros se encargarán del desorden, que los detalles no importan mientras las fotos salgan bien. Pero esta vez los detalles eran míos. Y los términos no eran emocionales. Estaban impresos, firmados, archivados, y cuando llegaran las 5, si no se había realizado el pago, la reserva desaparecería como si nunca les hubiera pertenecido. Porque, en realidad, nunca fue así. Era mía. Hasta que yo dijera lo contrario. La tarde avanzó despacio. No de ese modo lánguido y sin rumbo, sino con intención. Como el tic-tac de un temporizador que suena al fondo, incluso cuando finges no oírlo. Seguí con mi día como siempre. Doblé la ropa. Limpié la bandeja de entrada. Regué las suculentas junto a la ventana. Tareas pequeñas, deliberadas, que me anclaban. Esas rutinas que le dicen a los nervios que aquí no tienen cabida.
pero mis ojos volvían una y otra vez al reloj. 15:07, sin pago, sin respuesta. Entré al portal del lugar y revisé la cuenta otra vez. El saldo seguía en rojo, 9.450 € pendientes. Actualicé la página una vez, solo una. Luego cerré la pestaña y cerré sesión. Tenían tiempo, lo que no tenían era conciencia. O tal vez sí la tenían, pero eligieron negarla. No me habría sorprendido. Marcos siempre se había apoyado en su encanto para ganar tiempo y su madre en su reputación para evitar que se le pidieran explicaciones. Creían que los sistemas eran sugerencias, que las normas se doblaban ante las buenas intenciones. Pero esto no iba de intenciones, iba de pagos. Volví a revisar el correo que había enviado esa mañana, sin errores, sin ambigüedades. Solo la línea de asunto bastaría para congelar la sangre de cualquier organizador con experiencia. Todo se había hecho bien. Miré por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecer, un descenso lento hacia el anochecer. En algún punto de la ciudad seguramente estarían planchando vestidos, cargando móviles, rizando el pelo, sonriendo para selfies, completamente ajenos a que el escenario sobre el que construían su cuento de hadas se sostenía sobre una factura sin pagar. 16:12. Me serví otra taza de té. Esta vez no lo dejé enfriar, lo tomé caliente, firme, sin azúcar. 16:29. Nada todavía. No era por venganza. Me lo repetía mentalmente. Esto no era una represalia por la ruptura ni por la forma en que me borraron, ni siquiera por lo que dijo su madre. Era una cuestión de límites, de poner fin a una deuda que nadie más estaba dispuesto a reconocer. 16:42. Volví a guardar la carpeta manila con el contrato y los recibos en el cajón. No con llave, solo archivada, como se archiva una prueba cuando ya se ha presentado el caso. 16:55. Abrí de nuevo la página del lugar. Observé cómo los segundos pasaban en la pantalla de confirmación. 17 sol, sin pago. Me recosté en la silla, dejé caer los hombros, no hubo alerta, ni una ventana emergente dramática, solo una nota discreta en la parte superior de la página. Estado, reserva cancelada por impago. Eso fue todo. Sin llamadas, sin salvación de último minuto. Solo una expiración silenciosa. Cerré el navegador y exhalé despacio. No esperaban que fuera hasta el final. Pero las bodas construidas sobre promesas impagadas no empiezan con un para siempre. Terminan en silencio. Y esta vez el silencio era mío. No le escribí. No mandé un recordatorio. No pregunté si había visto el correo. Tampoco contacté con su madre. No había satisfacción en el enfrentamiento. No necesitaba oír excusas que ya podía anticipar de memoria. En su lugar, dejé que el silencio se asentara, firme, intacto. La noche siguió sin interrupciones. Leí unos capítulos de una novela antigua, comí sobras, me di una ducha larga. Cosas normales, intencionadas. Dejé el móvil en el salón todo el tiempo. Sabía lo que estaba ocurriendo de su lado, o al menos podía imaginarlo. La primera oleada de confusión cuando la coordinadora llamó, la incredulidad, la urgencia que iría subiendo en sus voces al darse cuenta de que el lugar no estaba abierto, el personal no había llegado. Las luces seguían apagadas. Luego, el caos. Llamadas, correos, acusaciones cruzadas. Y finalmente, la aceptación que se hunde lento. No habían pagado. Y peor aún, que ya no tenían el control. Dormí bien esa noche, no porque me sintiera orgullosa de lo ocurrido, sino porque sabía que había sido justo. Correcto. De esa justicia que no necesita aplausos para sentirse completa. Alá. Mañana siguiente llegó el primer mensaje a las 7:13. Marcos, sin saludo, solo. ¿Has hecho algo con el lugar? Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego la bloqueé sin responder. A las 7:32, otro. Dicen que se ha cancelado la reserva. ¿Qué está pasando?
Aún así, no dije nada, porque la respuesta ya estaba escrita. Había sido enviada en un correo con hora registrada, con los términos adjuntos y el plazo claramente especificado. No iba a explicar lo evidente a un hombre que nunca se molestó en leer la letra pequeña. A las 8:05, su madre se sumó. Un mensaje de voz, su tono cortante y frágil. Inés, esto es mezquino. Sea lo que te molesta, podrías habérnoslo dicho. Lo habríamos solucionado, pero esto es vengativo. Lo escuché una vez, sin reacción, luego lo borré. No entendían. Esto no era un berrinche, no era el último suspiro de una herida, era estructura, causa y efecto. Una cadena de acontecimientos iniciada por una única suposición, que no les pediría cuentas. Para mediodía, la ceremonia ya debería haber comenzado. En su lugar, mi móvil seguía en silencio, sin disculpas, sin intentos de comprender, solo culpas, veladas y mal dirigidas. Olvidaron lo más importante, que la base de cualquier evento, de cualquier relación, es el acuerdo. Y yo no había aceptado esto. Yo pagué por el lugar, lo firmé, lo sostuve, y cuando llegó el momento pedí una sola cosa: cierre, no emocional, financiero, concreto. Ellos eligieron no responder, y el lugar eligió no abrir. Después del último mensaje de voz, todo quedó en silencio, sin más mensajes, sin más llamadas, solo silencio. De ese que pesa después de una tormenta. No era paz, exactamente, más bien una especie de reajuste. Como si todos los involucrados intentaran averiguar qué historia contar ahora que la original se había desmoronado. No necesitaba preguntarme qué estarían diciendo, lo sabía. Se pasó de la raya. Solo quería llamar la atención. Nunca lo superó. Arruinó un día especial por despecho. Pero lo que ninguno admitiría, ni entre ellos, ni siquiera a sí mismos, era lo único que importaba. La factura no se había pagado. No hubo venganza, ni mala intención, solo responsabilidad. Y ahora que las consecuencias habían llegado, se quedaron paralizados, porque nunca pensaron que vendrían vestidas de formalidad y contrato. Esperaban una escena, un drama, una emoción fácil de desacreditar. En su lugar, recibieron correos de cancelación. Un lugar cerrado tras rejas de hierro forjado y una firma que no podía deshacerse ni con lágrimas ni con reproches. Aquella tarde salí a dar un paseo, nada lejos, solo unas manzanas por mi barrio, pasando por el café donde solía esperar a Marcos los viernes por la noche, cuando decía que venía con retraso. El aire estaba fresco, las hojas crujían bajo los pies. No escuché música, no llamé a nadie, solo caminé. Al volver a casa, hice té. Abrí el portátil, revisé el correo. Nada nuevo, solo la confirmación del lugar. Estado de la reserva, cerrado oficialmente, no procede reembolso. Lo imprimí, 3 agujeros, añado a la carpeta. El silencio nunca fue el objetivo, pero se convirtió en la declaración. Ignoraron el primer aviso, se rieron de la posibilidad, no cumplieron el plazo, y ahora estaban atrapados en el eco de su propia arrogancia. Lo que más los sorprendió no fue la consecuencia, fue que la consecuencia viniera de mí, la callada, la paciente, la mujer que siempre pagaba a tiempo y no alzaba la voz, la que sonreía mientras la juzgaban, la que organizaba sus cenas y llenaba sus copas. Confundieron amabilidad con debilidad, orden con sumisión, pero el silencio no es rendición. A veces es estrategia. No esperaba que lo entendieran, no del todo. Entender exige asumir responsabilidad, y ellos no fueron hechos para eso. Lo que sí esperaba era distancia. Y por fin eso era lo que tenía. Hablarían, entre ellos, con sus amigos, quizá incluso con gente que yo conocía, pero yo no respondería, ni a especulaciones ni a reproches, porque los hechos ya estaban archivados, fechados, clasificados. La puerta se cerró. No la di un portazo, no la cerré con rabia. Simplemente me alejé, asegurándome de que ya no pudiera abrirse a mis espaldas.
A la mañana siguiente, el silencio se rompió. La primera grieta llegó a través de una amiga en común. Un mensaje que decía: ¿de verdad cancelaste el lugar de la boda? Sin signos, sin calidez, solo incredulidad afilada en forma de reproche. No respondí. Una hora después, otro. Dicen que les pilló por sorpresa, que no tenían ni idea. Esa parte casi me hizo reír. Porque ¿no es siempre esa la historia? Las personas que ignoran los plazos, se saltan pasos y evaden responsabilidades son, curiosamente, las que se sienten pilladas por sorpresa cuando llegan las consecuencias. Confúndenlas. Advertencias con ruido de fondo. Tratan el silencio como ausencia y luego actúan atónitas cuando la estructura se derrumba. Al mediodía, el chisme ya se había propagado. Contactos mutuos, conocidos, incluso antiguos compañeros de trabajo, empezaron a dar me gusta a fotos antiguas, a comentar mis historias con emojis crípticos o frases pasivo-agresivas. Algunos intentaban escarbar para elegir bando, como si buscaran la versión de la historia con la que fuera más cómodo alinearse. Pero a mí no me interesaba la versión pública, me interesaba la verdad, y la verdad era sencilla. La reserva estaba a mi nombre, la factura sin pagar, el plazo vencido, la cancelación automática según el contrato. Todo lo demás era ruido. Marcos rompió finalmente el silencio esa tarde con un mensaje más largo que cualquiera desde la ruptura. Podrías haber dicho algo. Íbamos a encargarnos. No hacía falta que nos dejaras en ridículo así. Ya dejaste claro tu punto, ¿vale? Ahora la gente está empezando a hacer preguntas. ¿De verdad quieres ese tipo de atención? Lo leí 2 veces, no por el contenido, por el tono. Dejar en ridículo. Esa fue la expresión que se quedó. No injusto, no malentendido, solo ridículo, porque de eso se trataba. No del dinero, no de la boda, sino de la vergüenza de enfrentarse a una consecuencia que no podía maquillarse con encanto ni excusas. No estaban enfadados por lo que hice. Estaban enfadados porque funcionó. No respondí. En su lugar, guardé el mensaje, lo imprimí y lo añadí a la carpeta. No por venganza, por registro. Que la historia quedara tal cual, palabra por palabra, en su propia voz. Esa noche, una amiga me mandó una captura de pantalla de una publicación de su madre en redes. Un pie de foto extenso bajo una imagen en blanco y negro de Marcos, de pie, solo, junto a un arco floral que nunca se usó. Escribía sobre resiliencia, sobre decepción, sobre cómo hay personas que no tienen la elegancia de soltar. Cerré la captura sin terminar de leerla, porque tener elegancia no es permitir que te utilicen. ¿Y soltar? Soltar es negarse a cargar con el peso de la evasión de otro. Llevaban tanto tiempo fingiendo que yo no importaba, pero cuando el lugar no abrió, la música no sonó y los invitados se miraron entre ellos, confundidos. Esa ausencia habló más alto que cualquier discurso que yo pudiera haber dado, y por una vez tuvieron que escuchar. Esperé hasta la tarde. Los mensajes no pararon en todo el día, con tonos variados, emociones mezcladas, pero girando siempre en torno a la misma pregunta. ¿Por qué hiciste esto? A las 18:07 respondí, no con una llamada, no con una disculpa, solo con un correo. Asunto, saldo final, documentación de respaldo, sin saludo, sin explicaciones, solo 3 archivos adjuntos. El contrato original del lugar, firmado y fechado con mi nombre como única titular de la reserva. La factura impagada, marcada como vencida. Una copia del correo que envié el día antes de la boda con el asunto. Saldo final del lugar. Acción inmediata requerida. Lo envié a Marcos y a su madre, con copia una vez más a la coordinadora del lugar, sin palabras adicionales, sin enfado, solo hechos. Pasaron 5 minutos hasta que Marcos respondió. Un estallido breve de defensa envuelta en confusión fingida. Sabías que nos íbamos a casar. Podrías habernos recordado. Esto parece intencionado. No respondí.
Los recibos ya habían dicho todo lo que hacía falta decir. Lo que les costaba aceptar no era una traición, era claridad. Una claridad inevitable, con fecha y hora respaldada por contrato, de esa que no se puede eludir ni reinterpretar, de esa que no se preocupa por las intenciones. No estaban enfadados porque cancelara la reserva, estaban enfadados porque tenía derecho a hacerlo, enfadados porque la documentación no se desmoronó al ser examinada, enfadados porque la imagen que habían construido de una salida elegante, de un corte limpio, de un nuevo capítulo perfectamente orquestado, se había venido abajo por un hecho simple. No pagaron lo que debían, y yo ya no era su equipo de limpieza. Observé cómo llegaban los acuses de lectura, cómo el silencio se alargaba entre cada respuesta. No hubo disculpas, ni reconocimiento, solo frustración disfrazada de confusión, buscando aún la manera de convertir esto en mi culpa. Pero para que haya culpa tiene que haber descuido. Y lo que hice fue justo lo contrario. Seguí el proceso, me protegí, respeté el contrato más de lo que ellos respetaron mi aportación. A las 20:23 recibí una última respuesta de su madre. Nunca pensamos que realmente fueras a hacerlo. Es impactante lo fría que puedes llegar a ser. Dejé que las palabras se posaran, no porque dolieran, sino porque confirmaban mi punto. Nunca pensaron que actuaría. Confundieron compostura con docilidad, límites con rencor. Dieron por hecho que el silencio era lo mismo que el consentimiento. Y ahora, enfrentados al peso de la responsabilidad, intentaban reescribir la historia otra vez, como si fueran víctimas de una mujer que simplemente se negó a ser olvidada. Cerré la bandeja de entrada por esa noche, archivé los mensajes del día junto con el resto de la documentación. Luego apagué las luces, preparé una taza de té y me senté en el silencio. Que dijeran la versión que necesitaran para calmar su orgullo, porque los recibos no necesitaban reescribirse, solo necesitaban leerse. Su voz llegó en oleadas cortantes. No contesté cuando llamó, dejé que saltara el buzón de voz. 2 veces. A la tercera dejó un mensaje. Lo escuché una vez, sola en mi cocina, con las persianas bajadas y la lluvia suave golpeando contra la ventana. Inés, empezó ya sin aliento. Esto es impensable. ¿Has cruzado un límite? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Este día debía ser sagrado, un evento familiar, y lo has convertido en un espectáculo. Sus palabras salían atropelladas, frágiles y urgentes, como cristales rodando sobre baldosas. Ya no había elegancia en su voz, ni superioridad velada, solo furia pura, sin filtro. Siempre necesitaste que todo girara en torno a ti. ¿Eso era esto? ¿Una declaración? Pues enhorabuena, Inés, lo has conseguido. Me quedé quieta, el teléfono pegado al oído, sin reacción, sin tomar notas, solo escuchando. Espero que estés satisfecha, dijo al final. Espero que estés orgullosa de ti. Clic. Eso fue todo. Reproduje el mensaje otra vez más tarde esa noche, no por el contenido, sino por el tono. Sus palabras no nacían del dolor, nacían del control que se le escapaba entre los dedos. No lloraba la boda, lloraba la pérdida de la ilusión de que nada podía tocar la imagen perfecta de su familia. Pero yo no toqué nada. Simplemente dejé de sostenerlo. Lo que nunca entendieron, lo que ella especialmente se negó a ver, es que mi silencio había sido por respeto, no por debilidad, que cada vez que aguanté sus desprecios, cada vez que sonreí ante su condescendencia, estaba eligiendo contención. Y la contención tiene un límite. Fue su voz, más que nada, lo que definió esa línea. No solo la rabia, sino la arrogancia debajo de ella. La convicción de que yo les debía un final sin sobresaltos, una elegancia inmerecida, incluso después de haber sido borrada de la historia que ayudé a construir. Ese mensaje no dolió, aclaró. No estaba enfadada por haber perdido el lugar. Estaba enfadada porque su relato fue interrumpido, porque no me desvanecí en silencio, porque no interpreté el papel que me había asignado, la chica que no estaba hecha para ser esposa.
y que debía haberse sentido agradecida por las migajas de cercanía. Ahora se quedaba con una boda cancelada, una bandeja de entrada llena de preguntas y una lista de invitados preguntándose por qué el evento de la temporada nunca ocurrió. Y yo solo había cumplido el acuerdo. Nada más. Sin venganza, sin espectáculo. Solo un nombre en un contrato. Un saldo sin pagar. Y el silencio que llega después de la verdad. Ellos vieron el final. Eso estaba claro. Vieron las puertas cerradas con llave, los invitados confundidos, el fotógrafo recogiendo sin haber tomado ni una sola imagen. Vieron las consecuencias, el caos, el espacio en blanco donde debían estar los votos. Pero nunca vieron el principio. No vieron los martes por la tarde que pasé comparando paquetes de iluminación, las llamadas a proveedores que hice durante mis pausas para comer, la hoja de cálculo del presupuesto que actualizaba religiosamente, codificada por colores y con anotaciones que Marcos nunca leyó. No vieron cómo revisé bocetos florales para que coincidieran con los gustos de su madre, incluso cuando chocaban con los míos. Ni cómo cancelé un viaje de fin de semana para reunirme sola con la coordinadora del lugar porque Marcos olvidó la cita. No vieron el cuidado detrás de cada decisión, el peso del esfuerzo que pasó desapercibido, sin agradecimiento, sin reconocimiento. No vieron la versión de mí que daba primero, que cedía, que confiaba. Recuerdo el día que recorrí ese lugar por primera vez. Llovía, una llovizna leve, casi imperceptible. Pero la terraza brillaba. La hiedra en las paredes chorreaba plata, la piedra bajo los pies estaba húmeda y limpia. Recuerdo haber pensado, aquí es, aquí empezaremos. Marcos asintió, distraído. Sonrió y dijo, sí, está bien, antes de volver al correo que contestaba en el móvil, pero yo ya lo había imaginado. Vi las mesas, las luces colgantes, la música elevándose mientras caía la noche. Vi a los invitados, el baile, los discursos. Vi un futuro que nunca pasó de ese día nublado. Y cuando apagué la señal, lo hice con la certeza de que estábamos construyendo algo juntos, que mi inversión era un cimiento. En cambio, se convirtió en una nota al pie, una línea olvidada en una factura olvidada. Aún así, construyeron sobre ella, planificaron sin reconocimiento, tomaron la visión y repintaron encima de las partes que no les gustaban. Pero no se puede reescribir la propiedad con suposiciones, no se puede borrar un nombre de un contrato fingiendo que nunca importó, y no se puede usar el silencio de alguien como permiso. Lo que nunca vieron, lo que se negaron a ver, es cuánto ya había dado. No solo dinero, no solo tiempo, sino generosidad, espacio. Cada oportunidad para manejar esto con dignidad, hasta el último momento. Cuando venció el plazo, el lugar cerró, y todas las ilusiones se desmoronaron en una consecuencia silenciosa. Esa fue la única vez que miraron atrás, no para entender, sino para buscar culpables, porque la verdad era demasiado incómoda de nombrar. Nunca pagaron, nunca preguntaron, nunca pensaron que yo mantendría el límite, y todo lo que vieron fue lo que pasó después de que se cerrara la puerta. Pero yo recuerdo lo que costó construir la sala en primer lugar. Pasé por delante del lugar al día siguiente de cuando debía celebrarse la boda. Era temprano por la tarde. El sol estaba alto, cortante, proyectando sombras nítidas sobre la acera. No tenía intención de pasar por allí. Estaba haciendo recados, recogiendo la ropa de la tintorería, comprando algo en el supermercado. Pero mi ruta giró discretamente hacia Terraza Elden como un reto silencioso. El portón estaba cerrado. Sin cintas, sin flores, sin música, solo silencio. Aparqué en un estacionamiento cercano, bajé del coche y me quedé al otro lado de la calle. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente sin la multitud que se suponía debía recibir. La entrada arqueada, donde debían reunirse los invitados, estaba desnuda. La terraza, donde probablemente imaginaron votos y fotografías, vacía. Me quedé allí un buen rato, no por nostalgia,
no por despecho, solo quietud. No sentía alegría por lo ocurrido, ni una pizca de triunfo, solo una sensación de cierre, de ese tipo que no necesita aplausos ni validación. Pensé en Marcos, en cómo una vez se plantó justo en ese espacio, señalando dónde podrían ir las luces, dónde pondría el DJ su equipo. Su entusiasmo siempre pareció auténtico, pero también lo fue su olvido, su tendencia a desaparecer cuando tocaba asumir responsabilidades. Y ahora, con todo deshecho, le quedaba una historia que no terminaba en ceremonia. Un día destinado a la celebración, reducido a llamadas telefónicas y explicaciones incómodas. Y aún así, no entendía la diferencia entre pérdida y consecuencia. Crucé la calle y me acerqué al portón. El candado brillaba al sol. Más allá, unas pocas hojas rodaban por las piedras. No había rastro de lo que pudo haber sido, ningún indicio de su casi boda. Parecía que allí nunca se hubiera planeado nada. No me quedé mucho tiempo. El cierre no era el objetivo. No fui a recoger pedazos ni a suavizar bordes. No quedaba nada que restaurar. Algunas historias no requieren una conversación final. Algunos finales no necesitan palabras, solo distancia. Y el silencio, cuando se elige, no cuando se impone, puede ser la forma más limpia de concluir. De regreso al coche, pasé por delante de una floristería cercana. Una mujer barría la entrada. Me miró, asintió con la cabeza y volvió a su escoba sin decir una palabra. El mundo ya había seguido adelante, y yo también. Al llegar a casa dejé las llaves sobre la mesa y abrí una carpeta nueva. No para Marcos, ni para la boda. Para otra cosa, algo que aún no había sido escrito. No habría más respuestas, ni más explicaciones, ninguna llamada final para deshacer lo que ellos rompieron. Ellos tuvieron su momento, sus decisiones, su silencio y yo el mío. No necesitaba cierre, porque la puerta no se cerró sola, la cerré yo con mis propias manos. Las consecuencias rara vez hacen ruido. No siempre llegan con sirenas ni gritos. A veces se presentan en forma de silencio, de puertas que no se abren, de eventos que nunca comienzan, de una sola línea en un correo, reserva cancelada por impago. Eso fue lo que recibieron, no un espectáculo, no una venganza, solo el cierre de una transacción que decidieron ignorar. Les resultaría más fácil pintarlo como un acto vengativo. Decir que actué por celos o por orgullo herido, que saboteé su momento. Porque aceptar la verdad implicaría mirarse en un espejo que llevan años evitando. Pero la verdad no es escurridiza. Está escrita en recibos, en contratos, en plazos que pasaron por alto. No pagaron, no preguntaron, no se preocuparon por el suelo que pisaban. Y yo no quité nada que ellos no hubieran dejado abandonado. Marcos una vez me dijo que era demasiado meticulosa, que planificaba como si intentara ganarle la partida a la vida. Lo dijo como si fuera un defecto, como si preparar las cosas fuera un muro entre yo y la espontaneidad. Pero lo que nunca entendió es que preparar es cuidar lo que construyes, cuidar a quienes involucras, cuidar cómo sostienes cargas que otros tratan como si fueran aire. Así que cuando hice cumplir el plazo, no los estaba castigando, estaba honrando el cuidado que había puesto. La señal, la planificación, la paciencia, todo merecía reconocimiento. Y cuando ese reconocimiento no llegó, retiré mi presencia, no mi voz, no mi rabia, solo esa parte de mí que hacía que las cosas funcionaran entre bastidores. Dejé que hablara el sistema. Lo llamaron crueldad. Dijeron que fue calculado. Pero eso es proyección. Lo que sintieron no fue crueldad, fue consecuencia, de esas que nunca pensaron que les alcanzaría, de esas que jamás esperaron de alguien que no alzaba la voz. Es fácil subestimar a quien no busca el centro del escenario, olvidar el poder de quien actúa en silencio, con constancia, sin necesidad de reconocimiento. Pero el poder no necesita volumen, necesita tiempo. Y yo había esperado lo suficiente. Hay algo poético en eso, no dramático, no cinematográfico, solo limpio, real.
Saber que actuaste no por impulso, sino por determinación, que dejaste que las personas mostraran quiénes eran y luego tomaste decisiones en consecuencia. Lo que recuperé no fue solo dinero, fue agencia, el derecho a decir que no, el derecho a establecer condiciones, el derecho a ser vista como algo más que un peldaño en el camino de otro. Y esa claridad, esa es la verdadera recompensa, no las secuelas, no su incomodidad, sino la paz que vino después, la certeza firme y serena de que no me quedaba nada por demostrar. Ellos seguirán con sus vidas, reconstruirán, reescribirán la historia, pero yo seguiré firme, porque no les quité nada, simplemente dejé de dar. Llegó a las 9:02 de la mañana, un lunes. La línea de asunto era anodina. Actualización del estado de la cuenta, lugar del evento, pero el contenido era definitivo. El correo, breve y preciso, confirmaba lo que ya sabía. La reserva se había cerrado de forma oficial. El saldo pendiente nunca se pagó. El lugar liberó la fecha, sin posibilidad de reprogramación. El expediente había sido marcado como completo, sin drama, sin comentarios, solo procedimiento. Lo leí una vez, luego lo imprimí. 3 agujeros. Lo deslicé en la carpeta detrás de la factura final y de la confirmación de cancelación. La última página. Cerré la carpeta despacio. Pasé la palma de la mano por la tapa. No era gruesa, apenas una docena de hojas, pero tenía peso, no en papel, en claridad. Esto era lo que significaba resolución. No un enfrentamiento, no un discurso, no una escena final con gritos ni desbordes emocionales. Solo hechos, finalizados. Me quedé junto a la ventana de la cocina con una taza de té en la mano, la carpeta apoyada a mi lado sobre la encimera. Fuera la calle ya estaba en movimiento. Gente caminando, bicicletas sorteando el tráfico, la ciudad vibrando hacia adelante. En algún punto de la ciudad, Marcos probablemente hacía lo mismo, sirviéndose café, revisando mensajes, intentando fingir que el fin de semana no había hecho añicos la imagen que tanto había construido. Tal vez su madre aún llamaba a proveedores, aún intentaba justificar lo ocurrido con historias de problemas meteorológicos o malentendidos de agenda. Que lo hicieran, que dijeran lo que necesitaran decirse. Pero la historia que tenía entre manos, la que estaba impresa, fechada, archivada, no era una versión, era la verdad y no necesitaba compartirla. No reenvié el correo, no respondí con una última palabra, no hacía falta. Algunas verdades no requieren espectáculo, solo espacio. Coloqué la carpeta en el archivador, no al frente, no a la vista, solo donde debía estar, rotulada y cerrada. No era un trofeo, no era un arma, era un registro, una prueba de lo que ocurre cuando dejas de permitir que otros tomen prestado tu silencio sin pagar intereses. No hubo satisfacción, solo quietud. Como cerrar un libro que no piensas volver a leer, no porque duela, sino porque el final te enseñó lo que necesitabas saber. Miré una última vez a la ciudad antes de apagar la luz y salir de la cocina. Mientras me alejaba, una alerta silenciosa vibró en el teléfono. Otra notificación del banco, una de rutina, de baja prioridad. No la revisé, no hacía falta. La cuenta estaba cerrada, el caso resuelto. Y por primera vez en mucho tiempo no había nada que necesitara ser arreglado. La frase había rondado mi cabeza durante meses. No eres material de esposa. Lo dijo con una sonrisa suave, como si me estuviera regalando un cumplido que no era lo bastante evolucionada para entender, como si ser demasiado capaz fuera un defecto, como si saber proteger mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo me hiciera menos merecedora de permanencia. Pero ahora, con la carpeta archivada, el ruido detrás de mí y el camino despejado por delante, por fin entendí lo que realmente quiso decir. Material de esposa, en sus ojos, era obediencia. Era sumisión disfrazada de elegancia. Era decir sí sin preguntar, apoyar sin límites, dar sin esperar nada a cambio. Era saber cuál era tu lugar en la historia,
de otro y quedarte ahí, en silencio, mientras construyen a tu alrededor. Y yo nunca encajé en ese molde. Yo planificaba, organizaba, guardaba registros, recordaba lo que otros olvidaban, notaba lo que no se decía y no siempre lo dejaba pasar. Dejaba espacio para los demás, hasta que confundían ese espacio con algo que les pertenecía por defecto. Nunca fui la mujer que mendigaba amor, solo pedí compañerismo. Y cuando no llegó, dejé la puerta abierta el tiempo suficiente para que entrara la claridad. Lo que me quitaron no fue solo un lugar ni un pago, fue la creencia de que podían reescribirme, que podían borrarme de mis propias aportaciones y aún así esperar que aplaudiera desde la barrera. Pero no me quedé ahí. Reclamé los términos. Protegí lo que había pagado y lo hice sin gritar, porque la fortaleza no siempre ruge. A veces es solo la decisión de actuar con firmeza cuando todos esperan que siga sentada. Pensé en la cara de Marcos aquel día en la cafetería, en cómo se le quebró la sonrisa al darse cuenta de que los papeles eran reales, que las pruebas siempre habían estado ahí y que nunca pensó que yo las usaría. Y no se trataba del dinero, se trataba de ver cómo se desmoronaba la ilusión de control, porque la historia que él se contaba, sobre mí, sobre nosotros, solo funcionaba si yo seguía en silencio. Pero yo ya había hablado, no con rabia, no con disculpas, sino con acciones. Me paré al borde de ese capítulo y no pestañeé. Y quizás, para ellos, eso me hizo parecer dura, inflexible, fría. Pero para mí, me hizo estar completa, porque nunca fui demasiado, solo fui demasiado clara. Y en el momento en que dejé de disculpar la negligencia ajena, todo se volvió nítido. Ser material de esposa no es ser débil, es conocer tu valor, incluso cuando otros fingen no verlo, es negarte a desaparecer en silencio, es elegirse a una misma por completo. Nunca fui el material equivocado. Ellos solo estaban construyendo algo pasajero, y yo estaba hecha para perdurar.